Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo 13 y vamos a hablar sobre la elaboración de planes de higiene conforme a la resolución administrativa 038. Mi nombre es Natalia Barbosa Peña y voy a comenzar con la exposición. Introducción. Siguiente. Los planes de higiene y seguridad industrial son fundamentales debido a que estos permiten utilizar una serie de actividades planeadas que sirven para crear un ambiente y actitudes psicológicas que promueven la seguridad. Por ello es necesario los planes de higiene y seguridad industrial, orientados estos a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo, capaces de mantener cierto nivel de salud de sus trabajadores, como también desarrollar conciencia sobre la identificación de riesgos, la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada perspectiva de trabajo. Por ello tenemos requisitos mínimos para la elaboración de un plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Siguiente, por favor. Datos de la actividad. Aquí se hace referencia a los datos generales de la empresa, de la cual se hará la elaboración del plan de higiene y seguridad ocupacional. Como primer punto tenemos el nombre de la empresa. En este debe registrarse con el nombre del establecimiento del cual será elaborado este plan. El segundo es el nombre del representante legal. Se debe poner el representante legal de cada edificación. El tercero es el número de NIF, deberá ir el número de NIF del establecimiento. El cuarto tenemos la actividad principal, deberá ir la actividad principal del establecimiento. No todas las empresas tienen la misma actividad principal. El quinto, que son otras actividades. Aquí se debe explicar, además de la actividad principal, qué otras actividades extras se realizan en el establecimiento. En el sexto está el domicilio legal. Se debe registrar el domicilio legal donde se encuentra el establecimiento. El séptimo es la ciudad. Se debe registrar la ciudad en la cual se encuentra. El octavo tenemos departamento, provincia y zona. En este se debe colocar primero el departamento, seguido de la provincia y después la zona. En el 9, teléfono, este puede ser telefax o el correo. El número 10 es total de la superficie ocupada. Se debe colocar toda la superficie ocupada del establecimiento. El número 11, la área construida para la producción y servicios. El área construida que está edificada para los edificios y producción de existir en el establecimiento. Por último, el número 12, que son los números de edificios o de pisos. En este se debe colocar el número de edificios del establecimiento, si es que corresponde, el número de pisos del mismo o de los edificios extras que se tienen. Estos deberán estar especificados por el número de piso de cada edificio. Siguiente, por favor. Para aclarar algunos puntos, tomamos como ejemplo a la empresa Entel. El nombre de la empresa es la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima Entel S.A. El nombre del representante, en este caso, es el licenciado Oscar Coca Antesana. El número de NIF de Entel es 10 20 70 30 23. La actividad principal a la que se dedica Entel son los servicios de telecomunicación. Como otras actividades, no presenta ninguna. El domicilio legal, la ciudad, el departamento y la provincia. En el caso de Entel, su dirección de domicilio fiscal es en la calle Federico Suazo, número
1771 en el edificio Tower de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz. Tenemos su teléfono, telefax, correo, que su teléfono es 591-2 21 41 010, interno 2098. También tenemos su fax, que es el 21 22 111. El correo, que es 4450. Al siguiente, por favor. Los datos administrativos. Este es un segundo punto para la elaboración del plan de higiene. Estos datos deben ser adquiridos de recursos humanos o de la unidad donde se encuentren los datos del personal. Los datos necesarios son número de personal técnico. Este hace referencia a la cantidad de personas con distintos roles y especificaciones. Esta es una persona que cuenta con los conocimientos y la titulación necesaria para ejercer en todo momento como auxiliar de ingeniero en cuestión. Luego tenemos el número de personal administrativo. Una de las operaciones diarias de las empresas, ya sean grandes o estas pequeñas. Si se trata de una empresa pequeña, el gerente va a supervisar las tareas de todos los departamentos. El número de obreros se hace referencia a la cantidad de empleados que se relaciona con la realización de actividades laborales físicas y de manejo de maquinaria industrial. Las locaciones profesionales de este perfil estarían en fábricas principalmente, instalaciones, edificaciones, plantas productivas e industriales o industrias químicas. El número de personal eventual. Los puestos ocupados por el personal eventual deben figurar con tal carácter en la relación de puestos de trabajo. Y por último tenemos el total. El número total de los empleados dentro de una empresa de una empresa. En el caso de Entel, se cuenta con 21 trabajadores. Siguiente, por favor. Como tercer punto para la elaboración de un plan de higiene tenemos la descripción de las operaciones. Deben ir las operaciones que se realizarán en el establecimiento, detallando en cada uno de los puntos detallados a continuación. Primero, la fecha de inicio de las operaciones, fecha en que iniciaron las operaciones en el establecimiento. Luego tenemos el tipo de actividad, los tipos de actividades que se realizan en el establecimiento. Por ejemplo, actividades administrativas o actividades de salud. Para clasificar las empresas, se recurre principalmente a tres grandes categorías: la actividad económica, el propósito lucrativo y la conformación legal de acuerdo a la actividad económica. Las empresas se dividen en empresas de servicio, empresas comerciales e industriales. Luego tenemos el número de procesos. El número de procesos que funcionan en el establecimiento. En este se debe especificar cuáles serán las fases por las cuales se pasará en cada uno de los procesos. Estos coincidiendo en todos los casos desde el inicio hasta el final, con las entradas y las salidas del proceso respectivamente. Y por último tenemos los tipos de procesos. En este se debe especificar el tipo de procesos que se realizan en la empresa. El proceso productivo es un conjunto de tareas y procedimientos requeridos a realizar una empresa para efectuar la elaboración de bienes o servicios. Siguiente. Seguimos con el ejemplo que es Entel. Entel inició sus actividades y fue fundada el 22 de diciembre de 1965 como sociedad anónima mixta, con la representación oficial del Estado boliviano. Este tenía el fin de desarrollar
desarrollar las telecomunicaciones en todas sus modalidades y formas de territorio nacional. Como sabemos, Entel se nacionalizó en 1995. El tipo de actividad. Los tipos de actividades que se realizan son las comunicaciones en general, ya que es un servicio de telecomunicaciones. Como último tenemos el número de procesos, tipos de procesos a los cuales está dirigido Entel, que son la red de acceso de celular para telefonía móvil, TAMS o GSM, los sistemas de transmisión, baja capacidad, radioenlaces, Wi-Fi, WiMAX y RLL. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Gerardo Isaías, de la carrera de Ingeniería Comercial. Estructura del edificio y locales de trabajo. En el plan deben estar los planos del edificio o edificio, ambientes de cada piso y distribución de los mismos. Deben indicar la escala del plano y las actividades que se realizan en cada ambiente. Estos planos pueden conseguir por medio de la unidad de mantenimiento. Debe existir una buena distribución y orden dentro de los ambientes. En estos planos también deben estar las señalizaciones, sensores y señales utilizadas. Siguiente, por favor. Acá tenemos un pequeño ejemplo de una compañía de alimentos. Los ambientes utilizados por la compañía de alimentos están distribuidos en un terreno de 11.300 metros cuadrados, de los cuales 105 metros cuadrados están destinados a las actividades propias de administración y 6.511 metros cuadrados a la operación, enmarcadas en almacenamiento, operaciones propiamente dichas, producción y distribución de productos. El saldo usado para las actividades de circulación en general, parqueo de vehículos. La iluminación. Todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener una iluminación adecuada. La iluminación permite, en condiciones óptimas de confort visual, realizar el trabajo de manera más segura y efectiva, ya que aumenta la visibilidad de los objetos y permite vigilar mejor el espacio utilizado. Tipos de iluminación. Las iluminaciones de los ambientes pueden ser natural, artificial o combinada. La natural es suministrada por la del día, la diurna. La artificial es suministrada por fuentes luminosas artificiales como lámparas. La combinada es la combinación de la iluminación artificial y la natural. Vamos a explicar este pequeño cuadro, pero antes vamos a ver el concepto de lux. ¿Qué es un lux? Un lux es la unidad de medida con la cual sabremos cuánta iluminación tenemos dentro de una superficie. Sabiendo este concepto podremos entender un poquito mejor el cuadro. Los niveles de iluminación recomendados según la clase de actividad. Recintos destinados solo a estancia, 60 lux. Trabajos en los que los ojos pueden producir grandes detalles en elevados contrastes de 120 a 250 lux. Actividades que hacen necesario reconocer detalles con reducidos contrastes de 500 a 700 lux. Trabajos precisos que requieran un reconocimiento con detalle muy preciso, entre 1000 a 5100 lux. Trabajos de precisión que requieren un reconocimiento de detalle muy preciso, con unos 7 contrastes muy reducidos de 2000 a 2000 lux. En los casos especiales, como por ejemplo la iluminación en el campo de operaciones en las clínicas, de 5000 lux por año. Siguiente, por favor. La ventilación. La ventilación consiste en la introducción de aire fresco
en un determinado espacio. Es un medio para el control del calor y de los contaminantes existentes en la atmósfera de los centros de trabajo. En las oficinas se debe mantener una adecuada condición térmica. La ventilación es necesaria para poder mover oxígeno y diluir el CO2 para eliminar los olores y las impurezas. Se considera que una concentración de CO2 es superior a las 1000 partículas por millón, indica que la ventilación es inadecuada. Para medir la concentración del CO2 del ambiente es necesario un analizador de gases múltiples. Es importante adoptar un programa de mantenimiento de los sistemas de ventilación y de los aparatos de aire acondicionado. Siguiente, por favor. Para medir la velocidad del aire, el instrumento necesario es el anómetro. Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continua a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites. Trabajos en ambientes no calurosos, 0,25 metros sobre segundo. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos, 0,5 metros sobre segundo. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos, 0,75 metros sobre segundo. El tema de la ventilación está íntimamente relacionado con el control de riesgos a la salud. La ventilación tiene aplicación en el control de ambientes para proteger contra riesgos físicos tales como incendios. La ventilación puede ser una exigencia importante en los trabajadores en lugares calientes o húmedos, donde será necesario mantener la comodidad conveniente para los trabajadores. La ventilación constituye uno de los métodos preventivos más eficaces utilizados, ya que consiste en la eliminación de contaminaciones de un puesto de trabajo mediante la sustitución de aire fresco. Siguiente, por favor. Vías de acceso y contaminación. En este plano se detalla algunas vías de acceso al establecimiento. La comunicación entre ambientes físicos, elevadores, escaleras, etc. Todo esto debe ser mostrado en un plano del establecimiento que existe. Las vías de evacuación. El camino continuo que permite el traslado desde cualquier punto del edificio hacia el exterior del nivel del suelo. Consta de zona de acceso a la salida, medios de carga y salida. Siguiente, por favor. Rutas de evaluación en caso de emergencia. Aquí tenemos un pequeño plano. Si sucede cualquier emergencia, ¿qué debemos hacer en caso de una emergencia? Conservar la calma. Utilice siempre las escaleras. Esas son las recomendaciones que tenemos aquí en el plano. No se devuelva por ningún motivo para atrás, diríjase al punto de encuentro. Accesos de la salida. Parte de la vía de evacuación que conduce al portal de salida. La salida es la parte de la vía de evacuación separada del edificio, la cual se pretende separar. Descarga de la salida. Parte de la vía de evacuación comprendida entre el final de la salida y la vía pública. A continuación vamos a presentar algunos aspectos importantes en la salida. 1. No se debe correr por ningún motivo. 2. No debes regresar por ningún motivo. Las mujeres que deben quitarse los zapatos en transporte en caso de que se podrían caer, no utilizar ascensores. En el caso de que vea humo, desplazarse agachados. Antes de salir, verificar el estado de las vías de acceso. Cerrar las puertas de salida. Dar prioridad a las personas con mayor exposición al riesgo. Si tiene que refugiarse, deje una señal. Verifiquen la lista del personal encargado del piso o zona de punto de reunión final. Siguiente, por favor.
Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Oscar Condori Vilca. Vías de escape. Todos los lugares de trabajo deben contar con los medios de escape necesarios. Los escapes también deben mostrar y especificar mediante flechas con los planos del establecimiento. Y se deben detallar el escape de emergencias, donde los medios de escape no sean confundidos, y se colocarán señales que indiquen la salida conforme al montado de señalización. Los escapes de emergencia no pueden contar con el ascensor, puesto que este no figura como escape de emergencia. Todo el personal debe conocer la ruta de escape de su establecimiento y deberá realizar un simulacro al año. El plan de escape deberá ser adaptado al plan de seguridad para complementar mediante posibles soluciones. Se debe tener en cuenta la lista de trabajadores que realizan el simulacro, con su respectiva firma y fecha, para dar la constancia que los trabajadores conozcan las rutas de escape. Aquí vemos un ejemplo de la empresa Enel, que indica al detalle una flecha indicando la salida. De la misma forma indican los establecimientos. También podemos observar la salida de emergencias. También indica lo que es la salida de escape mediante gradas. Siguiente, por favor. Instalación eléctrica. Para el punto de instalación eléctrica se tomó como base la protección eléctrica escrita de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, Ley número 10.1998. Todos los equipos y instalaciones eléctricas serán construidos, instalados y conservados de tal manera que prevengan el peligro de contacto con los instrumentos. En los trabajos de energía eléctrica de alta tensión debe emplearse personal entrenado, capacitado y autorizado y dotado de protección. Se debe tomar precauciones en el uso de materiales y herramientas. Los materiales a usarse en las instalaciones y equipos eléctricos se seleccionarán de acuerdo a la tensión de trabajo, la carga, todas las condiciones que se utilizan. Todo equipo cumplirá con las normas establecidas por la autoridad competente y deberá mostrar claramente y identificar solamente a las personas calificadas por su experiencia y conocimientos técnicos están autorizados a instalar, regular y examinar y reparar equipos y circuitos eléctricos. Después de la instalación de un nuevo sistema eléctrico, después de que se haya efectuado la aplicación de vigilancia del sistema, ya existe una persona competente distinta a aquellas que hayan llevado a cabo el trabajo. Todos los circuitos eléctricos y productos mecánicos condicionados por la energía eléctrica deben disponer de un diagrama de circuitos que muestra las instrucciones y normas de seguridad para su empleo. Siguiente. Calor y humedad. En calor y humedad, siguiendo las recomendaciones emitidas en la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional, número 10.978, normativas técnicas internacionales, se han considerado las condiciones térmicas en las áreas de trabajo de Enel, y en el entendido de que el equilibrio calórico del cuerpo es una necesidad fisiológica, está asociado a ambientes técnicos fríos,
o agentes susceptibles de dar riesgos ambientales. La condición ambiental desfavorable térmico produce un estrés al que el cuerpo humano responde con mecanismos fisiológicos de termorregularización, donde el grado de severidad depende ya de la persona que sienta el confort y inconfort. Los efectos generalizados por la exposición al frío tenemos los siguientes: congelamiento del tipo de cuerpo, disminución de la destreza manual, muerte. Muerte se produce cuando la temperatura interior del cuerpo es inferior a 28 grados centígrados. Los efectos más comunes por el exceso del calor. Los efectos más comunes son calambre por el calor, deshidratación, circulatoria, quemaduras. También están los de la disminución de la eficiencia del trabajo. También tenemos instrumentos y ambientes térmicos en el TEL. Tenemos lo que es, para este estudio se ha utilizado lo que es el ciclómetro eléctrico, termoglobo, altímetro, carta ciclométrica. Para determinar este nivel térmico, durante 8 horas se relaciona el calor requerido para el sudor con la capacidad de maximizar la operación en el ambiente. A su vez, el calor requerido para evaporar el sudor tiene los valores de calor total del cuerpo, el calor, radiación, convección. Estos índices de sistema térmico calculan de esta manera. En conclusión, los estudios realizados que no presentan una tensión térmica en el TEL y estrés por el frío en el área de trabajo de TEL, por lo que no se requieren acciones de mitigación, porque si se recomienda a los trabajos velar con acción física para evitar amenazas de salud, pudiendo utilizar los gimnasios y algunos instrumentos puestos en algunas áreas del establecimiento. Siguiente, por favor. Servicios higiénicos. En todo lugar, todo el centro de trabajo se debe dotar toallas cuales podrán instalar un aparato para desinfectar las manos. Están aprobados por la autoridad del establecimiento. Para el plan de higiene y seguridad industrial se debe indicar con cuántos servicios higiénicos se encuentran en el establecimiento y analizar si está de acuerdo con la normativa en relación a especificaciones mínimas de las previas. Ya. Un ejemplo, incumplimiento de las condiciones de que detalla la ley 10.998. Un ejemplo tenemos aquí en la tabla del servicio higiénico en la familia Ayacucho, Chabamba entero. En el sexto piso están instalados lo que es dos baños. Cuentan con 3 inodoros, 4 lavamanos y una ducha. En el quinto piso se
Tiene 2 baños, lo cual cuenta con 3 inodoros y lavamanos 4. Y no se cuenta con una ducha, con ninguna. En el cuarto piso tenemos 2 baños, 5 inodoros, 6 lavamanos. En el tercer piso tenemos dos baños, 4 inodoros y 5 lavamanos. No se cuentan en el tercer piso. En el segundo piso tenemos lo que es 2 baños, el cual cuenta con 4 inodoros y 5 lavamanos. También no se cuentan con duchas. En el tercer piso existe 4 baños, 5 inodoros y 5 lavamanos. También no se cuentan con duchas. En la planta baja tenemos, se cuentan con 2 baños, 4 inodoros y 4 lavamanos. Bueno, eso sería mi parte. Gracias. Siguiente. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jessica Gallo Vargas. Voy a explicarles sobre vestuarios y casilleros. Según la normativa vigente, los vestuarios deben estar provistos entre armarios de 1,50 por 50 y como mínimo, y una división de longitud dotados de abertura a otros elementos. Dentro de eso también podemos decir que es necesario contar con vestuarios y casilleros, porque son aquellos trabajadores que se exponen a riesgos día a día. Según las normas también de higiene, de seguridad, aquellas empresas de alto riesgo que no llegaran a cumplir con estas condiciones, se les puede llegar a multar. Como bien podemos mencionar que es necesario tener tanto vestuarios como casilleros, porque una vez ingresando los trabajadores a trabajar a aquellas empresas de alto riesgo, necesitan alguna indumentaria de vestimenta para poder trabajar y no tener ningún tipo de accidente, que ya vamos a estar hablando más adelante. Siguiente, por favor. Sistemas de alarma. Todas las instalaciones deben ser equipadas con sistemas de alarma contra incendios, con una cantidad suficiente de señales claramente audibles a todas las personas que se encuentran en el lugar de trabajo, colocados así visiblemente de fácil acceso y con el recorrido natural de escape contra el incendio. Dentro del sistema de alarma podemos mencionar que debería tener toda empresa la planificación de simulacros, una realización de simulacros e informe de evacuación. Como bien dice el sistema de alarma, es muy necesario que toda empresa logre tener el sistema de alarma por algún accidente, por cualquier cosa que llegara a pasar dentro del sistema de la empresa. Siguiente, por favor. Protección contra caídas. Es el acontecimiento que sucede de manera imprevistos, pero no esperado. Por lo tanto, es el plan de indicar que si tiene algún trabajador que requiera protectores contra caídas, que esté expuesto a esta clase de riesgo, necesita sí o sí tener las indumentarias, como ser los cascos, el cinturón, el chaleco, el tipo de protección, para que cuando haya este tipo de accidentes no se pueda lastimar muy a profundo, sino sea una lastimada un poco leve. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Tipos de accidente. En tipos de accidente podemos ver dos tipos de accidentes, que son las causas básicas y las causas inmediatas. Tenemos causas básicas, que dentro de esto están las caídas, las lesiones y los golpes. Y dentro de las causas inmediatas podemos encontrar que trabajar con velocidad, utilizar equipos de posiciones inseguros de trabajo. Podemos mencionar también que dentro de las causas básicas se tiene lo que son las caídas, lesiones y golpes. Estos que no son tan fuertes, que pueden pasar, como ya se había mencionado, caídas súper leves, que se pueden llegar, la empresa podría llegar a subsanar esto con su seguro de vida. También tenemos que son las causas inmediatas, que son trabajar con velocidad, que esto puede causar, utilizar equipos, tanto así como posiciones inseguros de trabajo. Siguiente, por favor. ¿Me puedes retroceder atrás, por favor? Me falta... más. Ya, adelante. Clasificación. Antes de la clasificación podríamos mencionar que dentro de vestuarios y casilleros encontramos lo que son orden y limpieza. El orden y limpieza es la primera condición esencial para la salud de los trabajadores. Es indispensable que los talleres y locales de la institución se mantengan en condiciones higiénicas. Cada empleado es responsable de mantener ordenada su área de trabajo, de que no haya suciedad, materiales desparramados por el piso, los pasillos, las vías de circulación de personas. El orden comprende la señalización de los puestos de trabajo, como ser los pasillos o zonas de tránsito, las instalaciones de taquillas y armarios para la disposición inmediata de herramientas. La limpieza, como completo del orden, comprende la pintura adecuada de techos, suelos, paredes, la retirada de chatarras y productos de desechos, la limpieza de suelos, ventanas, luceranos o luminarias. Podemos decir que la conservación del orden y limpieza en los locales de trabajo constituye una de las principales causas del accidente, ocasionados por caídas al mismo nivel, choques, golpes o pinchazos contra objetos o herramientas y caídas de objetos desprendidos. Esto provoca la mitad de los accidentes, como ya se había mencionado. Dentro del orden y limpieza podemos mencionar que existe la estrategia de las 5 S. La primera S, que sería la organización, la segunda S, que sería el orden, la tercera S, que sería la limpieza, la cuarta S, que sería el control visual, y como último se puede mencionar que es la disciplina y hábito. Dentro de esto podemos mencionar lo que es la clasificación. En esto se puede decir que separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que ya no sirven, y también clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo. En beneficios podemos ver que es liberar tu espacio útil en planta y oficina, reducir los tiempos de acceso al material y documentos, herramientas y otros documentos. Como ya se había mencionado en orden de limpieza, es muy necesario tenerlo clasificado, ya que si no se tiene clasificados dentro del área de la empresa, pueden suceder diferentes accidentes, como ya se había mencionado anteriormente. Es por eso que hay que tener todo bien clasificado para poder trabajar en un estado mejor. Siguiente. Buenas tardes, licenciado. Soy la estudiante Hinojosa Paití Daratieli. Y continuando, tenemos el punto en lugar de la acumulación de desperdicios. Nos dice que en el plan deberá estar especificado
simplificado el manejo de residuos que se realiza en el establecimiento, cuyos objetivos son proteger la salud humana, proteger el recurso suelo, aire y agua, conservar la estética del paisaje, promover alternativas de manejo como reciclaje y reutilización. Como se sabe, los desperdicios industriales que no sean eliminados mecánicamente no deben acumularse y se deben depositar en recipientes adecuados para su posterior eliminación. Siguiente, por favor. Separación y almacenamiento de residuos. El marco normativo en Bolivia, la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, establece que en la gestión operativa de residuos industriales, el generador debe realizar la gestión diferenciada de los residuos, separando y almacenando los residuos industriales de forma diferenciada en peligrosos, no peligrosos y especiales. Los contenedores de residuos no peligrosos son aquellos que no tienen características de peligrosidad ni son de carácter especial y comprenden las tres fracciones, que son orgánicos, reciclables y no aprovechables. Estos se clasifican de acuerdo a colores. El color verde son los residuos orgánicos, son desechos que se degradan o se descomponen en poco tiempo, convirtiéndose en abono o fertilizante para plantas. El color amarillo y azul son residuos reciclables, son los desechos que se degradan o no se degradan o descomponen fácilmente y tardan mucho tiempo en hacerlo. Estos son de origen mineral o resultan de procesos de transformación química o industrial. Entre estos están los vidrios, plásticos, metales, gomas, entre otros. El color negro son los residuos no aprovechables. Estos son que por sus características pueden poner en riesgo la salud del ser humano o dañar el ambiente. Siguiente, por favor. Los residuos especiales son aquellos que por sus características de volumen y composición requieren de una gestión operativa especial. Estos son aquellos que pueden ser vehículos, maquinaria, equipos, metales voluminosos, llantas, neumáticos, entre otros. Los residuos peligrosos son aquellos que tienen características de explosividad, toxicidad, inflamabilidad, radioactividad, entre otros. Siguiente, por favor. Simulación de incendio. De acuerdo con el decreto ley número 16998, deben realizarse simulacros de evacuación ordenada de las instalaciones en casos de incendio, por lo menos 2 veces al año. En las instalaciones de alto riesgo se deben realizar simulacros de combate de incendios. En caso de incendio de trabajos subterráneos, se debe alertar a todo el personal usando en la corriente de aire comprimido o cualquier sustancia que por su olor identifique el siniestro. Siguiente, por favor. Prevención y protección contra incendios. Como se sabe, la mejor manera de tratar con los incendios es previniendo su ocurrencia. Cada instalación es diferente y requiere de un análisis individual. Una vez que se identifican los riesgos, deben tomarse decisiones sobre quién es el responsable de controlarlos. Dichas decisiones deben documentarse en un plan de prevención de incendios. Una de las causas principales de los incendios industriales son los rodamientos con calentamiento excesivo o la maquinaria y procesos calientes. Otra de las causas son los filtros de ventilación tapados o sucios, en particular cuando el material que los bloquea es un contaminante o combustible contaminante del aire. Otro componente del plan de prevención de incendios es una estrategia de limpieza. La acumulación de polvos, combustibles en los elevadores de granos y los residuos de pinturas en las operaciones de pintado con aerosol son buenos ejemplos de cómo una limpieza deficiente puede contribuir a los riesgos de incendio. Siguiente, por favor. Clases de fuego. Según la norma para extintores NFPA, que son siglas en inglés, que significa
Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, clasifica los fuegos en 5 categorías. Clase A, incendios en materiales sólidos comunes que al arder forman brasas que van abriendo grietas hacia el corazón del material. Se originan en madera, papel, cartón, telas, gomas, entre otros. La clase B son incendios que solamente arden en las superficies en contacto con el aire y se originan en materiales líquidos inflamables, como aceites, grasas, pinturas, petróleos, derivados del petróleo como la gasolina, diésel, queroseno, entre otros. La clase C son los incendios que de esta clase pueden ser sólidos o líquidos y se originan en aparatos o equipos electrónicos. Tales metales como el magnesio, sodio, entre otros. La clase D son fuego de ciertos metales combustibles aplicado a camiones, automóviles, automotores, aviones y lanchas. La clase K son fuegos de aceites vegetales o grasas animales. Estos se originan en cocinas industriales. Siguiente, por favor. Extintores contra incendios. ¿Qué es un extintor? Este es un aparato diseñado y construido técnicamente para extinguir incendios incipientes. Los extintores tienen por misión crear una capa incombustible entre el fuego y el oxígeno. Los extintores de incendios siguen siendo el método más eficaz para controlar de forma inmediata un incendio local antes que provoque consecuencias desastrosas. El administrador de seguridad y salud necesita atender las diversas clases de incendios y el tipo de extintores apropiadas para cada clase. En el cuadro se puede apreciar los diferentes tipos de extintores. El extintor de agua, estos son perfectos para apagar fuegos que tienen su origen en combustibles sólidos y en lugares donde no hay electricidad. Si el fuego tuviese su origen en combustibles, no nos sería útil dada la densidad del agua frente al aceite o gasolina. Extintores de espuma sirven para apagar fuegos que provengan tanto de combustibles sólidos como líquidos. Hay que tener en cuenta que estos extintores son peligrosos si no está cortada la electricidad. Por otro lado, existen los extintores de dióxido de carbono. Este es un equipo común y habitual en cualquier instalación con medidas básicas de protección contra fuegos. Este tipo de aparato es muy útil en incendios con líquidos inflamables, pero también en los de tipo eléctrico. Extintores de polvos químicos secos. Su principal uso es para extinguir fuegos producidos por combustibles líquidos. Otra de las propiedades de los polvos químicos secos es que no son conductores de electricidad, por lo que también se pueden recomendar para incendios electrónicos. Extintores de halón, estos se utilizan para fuegos en equipos electrónicos, vehículos, botes, aviones, computadoras, entre otros. Y por último son los extintores de polvos químicos especiales. Estos son únicos que se pueden utilizar para sofocar fuegos de clase D. Actúan en general por sofocación y algunos también absorben el calor actuando por enfriamiento al mismo tiempo que por sofocación. Siguiente, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es John Brian Hinojosa de Quiroz. Yo voy a exponer sobre los primeros auxilios. Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas empleadas en una persona que acaba de sufrir un accidente o se enferma sorpresivamente de algo que requiere asistencia médica. Un auxiliador, ¿qué requisitos debe reunir? El auxiliador debe reunir los requisitos de poseer conocimiento de primeros auxilios, tener iniciativa, ser cuidadoso en el examen del paciente, actuar con calma. Siguiente, por favor. Las fases de actuación del PAS. El PAS es proteger, avisar y socorrer. En proteger podemos proteger el lugar de los hechos, evitando que la gente se aglomere.
Entonces podemos proteger si hay algún vehículo, si es un hecho de tránsito, podemos apagar el vehículo para protegerlo del lugar. Y en caso de un accidente de electricidad, desconectar todas las tomas de corrientes o la principal para prever mejor. Protocolo de actuación ante una parada de cardiorrespiratorio. En el protocolo de actuación tenemos que valorar el estado de conciencia, abrir la vía aérea del paciente. Si el paciente no respira, conseguir ayuda inmediatamente llamando a 911 o iniciar un RCP. El RCP es reanimación cardiopulmonar. Siguiente, por favor. La reanimación cardiopulmonar podemos hacerla que el paciente esté en un lugar plano, colocar verticalmente sobre el pecho de la víctima con los brazos rectos, comprimir el pecho 4 a 5 centímetros. Tras cada compresión se debe liberar la presión que se hace sobre el pecho. Las manos hay que dejarlas dejando de contactar y repetir la compresión al ritmo de 100 por un minuto. Los hechos que pueden ocurrir en una empresa son heridas, ya sean cortaduras o por caídas, etcétera, quemaduras, convulsiones o luxaciones, fracturas e intoxicación por humos o lo que las máquinas de las empresas emiten. Siguiente, por favor. La señalización, colores de seguridad. Resulta de una combinación de forma geométrica y colores donde se añaden un símbolo pictograma, atribuyendo el significado determinado de una relación con la seguridad, el cual quiere comunicar de una forma simple y rápida de comprensión universal. El color amarillo, la señal de color amarillo señala advertencia, puede venir en diferentes tamaños y diferentes gráficos. La señal de color azul señala la obligación que el trabajador debe portar casco, guantes o barbijo, diferentes cosas puede señalar las señales de obligación que es de color azul. Siguiente, por favor. El color rojo. El color rojo son las señales de prohibición, que puede decir alto, prohibido el ingreso o solo personal autorizado. Pueden venir diferentes gráficos que señalan prohibiciones. Las señales de color verde son las señales de información que ya se puede ver en las imágenes que hay una cruz donde señala que se hizo primeros auxilios, después zona de seguridad. Bueno, puede haber diferentes señales como punto de encuentro, punto de reunión, diferentes, ¿no? Siguiente, por favor. Entre las sustancias peligrosas y dañinas podemos situar a las fibras que existen en las empresas, el polvo, los gases y el término de vapores. Siguiente. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Huanca Flores. Continuando, protección a la salud y asistencia médica. Esta es una protección a la salud y asistencia médica para los empleados. Es mediante el seguro de la misma institución, el cual se encuentra asegurado todo el personal. El propósito de este procedimiento es proporcionar pautas para la atención médica de emergencia brindada en caso de lesiones o enfermedades repentinas. Siguiente, por favor.
Su aplicación. Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores. Su alcance. Este procedimiento establece requerimientos para el control de riesgos asociados a emergencias médicas y de primeros auxilios en el área de trabajo. Procedimiento. Su procedimiento es 1. La evaluación de riesgos, que esto es el supervisor o jefe o representante de la empresa debe completar la evaluación de los riesgos. Siguiente, por favor. También tenemos a los proveedores de primeros auxilios y capacitación. Estos deben estar disponibles en el lugar y deben ser fácilmente reconocidos. El lugar puede publicar los nombres, áreas de trabajo y números telefónicos, si fuera posible, de los proveedores de primeros auxilios. Los de primeros auxilios deben tener una insignia para que la porten en su ropa de trabajo al fin de distinguirlos fácilmente de los demás. Siguiente, por favor. Ropa de trabajo, equipo de protección personal. ¿Qué es la ropa de trabajo? La ropa de trabajo son las prendas de vestir, son las más aptas para realizar determinados trabajos por razón de su resistencia o diseño. Las normas para la ropa de trabajo deben conformarse a normas respecto a diseño, talla, ajuste, mantenimiento, confección, resistencia del material al uso del fuego, a la degradación por el tiempo. Definición de equipo personal de trabajo. Son todos los aditamientos o sustitutos de la ropa de trabajo, cuya función es estrictamente de protección a la persona contra uno o más riesgos de un trabajo específico. Siguiente, por favor. Entre los cuales tenemos uno que es la protección de la cabeza. Los trabajadores expuestos a objetos que caigan o salten, como ser objetos volantes y a golpes en la cabeza, deben usar cascos de seguridad. Tenemos las características del casco. Limita la presión aplicada al cráneo, distribuyendo la fuerza de impacto. Desvía los objetos que caigan gracias a la superficie lisa y redonda de la coraza. Disipar y dispersar la energía del impacto, entre los cuales tenemos 3 tipos de cascos, que son el de tipo G, el de tipo E y el de tipo C. El de tipo E y el de tipo C son dieléctricos. Siguiente, por favor. Protección de la vista. Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que puede poner en peligro sus ojos dispondrán de protección apropiada para la vista. Tenemos tipos de protectores para la vista, como ser lentes o gafas transparentes, lentes o gafas oscuras, las antiparras, yelmos y gafas para soldadura y protectores faciales. Siguiente, por favor. Protección de las manos. La protección de mano, antebrazo y brazos se hará por medio de guantes, mangas y mitones seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimiento del trabajador, entre los cuales tenemos los siguientes: guantes quirúrgicos, guantes de seguridad, guantes de cuero de cabritilla, guantes de neopropeno, guantes de nitrilo y guantes dieléctricos. Siguiente, por favor. Protección de los pies. La protección de los pies y muslos se hará por medio de calzados, botas, polainas, rodilleras, musleras, seccionadas para prevenir los riesgos existentes y asegurar la facilidad de movimiento al trabajador, entre los cuales tenemos a los botines de seguridad reforzados con punta de acero, a los botines de seguridad sin partes metálicas, a las botas de agua y a las polainas. Siguiente, por favor. Protección de los oídos. Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar dotados de protectores auditivos adecuados, entre los cuales tenemos los protectores de inserción, los protectores de goma o espuma, los protectores de silicona y los protectores de copa externa. Siguiente, por favor.
Protección respiratoria. El uso de protectores respiratorios es obligado cuando los trabajadores realicen actividades en ambientes que presenten concentraciones de contaminantes tales como pueden ser polvos, fibras, humos, vapores, gases y entre otros. Los tipos de protección respiratoria tenemos al tipo de media máscara y a la máscara completa. Siguiente, por favor. Buenas noches, licenciados. Soy la estudiante 1 de Filosofía y vamos a hablar un poco de recomendaciones básicas de seguridad. Para entender mejor sobre la seguridad, se debe anotar las recomendaciones observadas y elaborados por los puntos de planes de higiene y seguridad. Se recomienda anotar los más importantes. Siguiente, por favor. Como cuando está en el trabajo, ¿qué debe hacer? Revisar de forma periódica tus hábitos de trabajo para detectar posibles actuaciones que puedan generar riesgos. Implicar posible la prevención de riesgos laborales de tu centro. En la salida, zonas de paso, vías de evacuación y los espacios de trabajo deberán mantenerse siempre despejados. Utilizar herramientas y equipos de trabajo adecuados al trabajo que vayan a realizar. Usar aquellos equipos de protección individual como ser guantes, casco, protectores que sean necesarios para protegerse de los riesgos. ¿Qué no debe hacer? No almacenar objetos en zonas de paso, vías de evacuación. Nunca retires las protecciones, los dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo. No sobrecargues ni manipules las instalaciones eléctricas. No almacenes, no manipules los productos inflamables que pueden ocasionar otros riesgos. No fumes, no comas alimentos ni bebidas que pueden ser provocados con productos químicos. Siguiente, por favor. ¿Cuándo manipular los productos químicos? Cuando quieras manipular un producto químico, solicita y consulta su ficha de datos de seguridad. Lea las etiquetas, maneja seguridad según las indicaciones que contiene en ella. La ficha de datos de seguridad en ellas te aparecerán las indicaciones para que tengas un uso adecuado, como ser almacenamiento, transporte, protecciones individuales necesarias. Puede ser los primeros auxilios, actuaciones en caso de derrames o incendios. Utilizar los equipos de protección individuales que indican en la ficha de datos. La etiqueta y las evaluaciones de riesgo deben indicarte cómo debes manipular. No mezcles productos cuyas combinaciones no esté autorizada por la fábrica. Asegúrate de que todos los productos estén correctamente indicados por las etiquetas. Sustituya siempre que sea posible los productos químicos peligrosos para otros menos nociosos. ¿Cuándo manipular cargas manuales? Siempre que sea posible, usa los medios mecánicos auxiliares de los que tengas. Para levantar cargas hay normas que debemos cumplir. Observar la carga, su peso, su forma, su tamaño. Solicitar ayuda si el peso es excesivo. Adoptar la postura de levantamiento, pies separados, espalda recta y sujetar firmemente la carga de las manos. Levantar suavemente la carga por extensión de las piernas. Evitar girar el tronco, no muevas los pies en lugar de la cintura. Evitar mejorar pesos de más de 5 kilos que puede ocasionarte o puede salir lastimado. Evitar levantar cargas por encima de la altura del hombro. Utiliza escalera de manos. Solicita la colaboración de los usuarios. Para mantener tu espalda sana es fundamental que antes de alzarlo lo ejercites. Siguiente, por favor. ¿Cómo actuar en caso de accidentes de trabajo?
Observar y valorar la situación antes de actuar. Actuar con rapidez, pero manteniendo siempre la calma. No mover a la persona accidentada si no es imprescindible. Examinar al herido con mucho cuidado. Nunca dar de comer o de beber si la víctima está más herido que de lo normal. Aflojar la ropa y si es necesario tenemos que abrigarlo. Tranquilizarlo al herido, transmitiendo seguridad en nuestra actuación. Se le deberá tratar y no trasladarlo con urgencia. Cuando auxilies, debes protegerte, debes utilizar guantes para no tener contacto con la sangre, alejar a las personas curiosas y evitar que la gente se aglomere. Medidas preventivas ante la exposición solar. Para evitar los daños ocasionados por la exposición del sol en el verano, las quemaduras, cáncer de la piel, etc., proponemos las siguientes preventivas. Evitar las medidas de lo calor posible, no trabajar a mediodía, integrar la ropa, intentar que la ropa te cubra todo el cuerpo, protegerse la cabeza y la cara con gorras, sombreros o cascos, utilizar crema de protección solar. Esto debes aplicarte media hora antes de exponerte al sol y tienes que renovarlo cada 2 horas. Siguiente, por favor. Aquí vamos a utilizar un poco de la empresa Intel, el ejemplo. Ya. Ante alguna señalización que podría ser alarma o grito, tú tienes que hacer los siguientes pasos. Primero, abandonar inmediatamente el lugar de trabajo y cuando escuches el alarma o los gritos, no tienes que quedarte en ahí queriendo cerrar tu computadora, recogiendo tus materiales o queriendo guardar tus documentos. No tienes que perder tu tiempo, más tienes que salir rápidamente. Paso número 2, buscar la salida de tu piso que se encuentre lo más cerca de ti. Paso número 3, sal ordenadamente de tu piso. No corras, que puedes lastimar a otras personas. Si estás en otro piso, no tienes por qué subir a tu piso o donde tú trabajas, porque eso puede ser que te lastime más. Si estás con algunas visitas con tus amigos, guiarlos por el camino. No intentar salir por el ascensor, ya que es un poco muy peligroso. Cuarto paso, utilizar siempre las gradas para salir del edificio. No intentar utilizar el ascensor. No esperar a que de tu piso se detenga el ascensor, tienes que salir lo más antes posible. Paso número 5, sal del edificio y aléjate de él. No te pares en la puerta, sino que más aléjate de la puerta o del accidente que hay. Paso número 6, tienes que dirigirte al punto de encuentro donde las brigadistas de emergencia te indican y esperar otras indicaciones que ellos te darán. Es una situación de emergencia. Una situación de emergencia está fuera de control que se presenta por el impacto de un desastre provocado por el hombre o por la naturaleza, como ser terremotos, incendios, amenazas de bomba, inundaciones, accidentes graves. ¿Qué debemos hacer en este caso? Te daremos algunas instrucciones que te posibilitan a salvarte. Primero, debes mantener la calma, estar tranquilo para que puedas enfrentarlo a la situación. Siguiente, por favor. Registros estadísticos de los últimos años, de los últimos 5 años. Se debe tener el registro estadístico de los accidentes ocurridos dentro del establecimiento por estos últimos 5 años. Esto nos sirve siguiente por favor, para mostrar con las implementaciones de las medidas de higiene y seguridad industrial se reduzcan los accidentes.
datos de los accidentes y sobre las causas de quién es lo que ha originado, actuar sobre las causas de los accidentes de reducirlas. Para el riesgo interno de apertura, tenemos que aperturar un libro donde se anote todos los accidentes registrados y esto tiene que estar acompañado por el departamento legal. Además debe coincidir con los datos presentados con la fórmula única de presentaciones trimestrales, en los cuales mencionaremos registro de manera trimestral son índice de frecuencia, índice de gravedad y índice de incidencia. Siguiente, por favor. Trabajo al aire libre. En aquí se indica que los trabajadores que se realicen al aire libre deberán especificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, las medidas de seguridad que toman para estos puestos de trabajo, equipos de protección personal, señalización de protección, los primeros auxilios, etc. Los trabajadores se suspenden cuando hay tormentas de lluvia y fuertes vientos o nevadas. Prevención de las enfermedades relacionadas con la calor o muerte de trabajadores que se desempeñan al aire libre. Para evitar estas enfermedades, los empleadores y los supervisores de campo, los trabajadores deben seguir las siguientes recomendaciones que se brindarán a continuación. Capacitar a los supervisores y los trabajadores con el fin de prevenir las enfermedades. Implementar un programa de aclimatización al calor. Proporcionar e incentivar las hidrataciones. Establecer horario de trabajos y descansar adecuado. Garantizar el acceso de áreas de sombra y fresca. Vigilar a los trabajadores en condiciones de calor. Proporcionar atención médica inmediatamente a todos los trabajadores que se encuentran o muestran un riesgo de enfermedades. Evaluar prácticas de trabajadores de manera continua. Los trabajadores deben hacer lo siguiente: beber agua, otros líquidos como ser power o aguas que sean deportivas, ¿no? Comer durante el almuerzo o en horas de descanso. Usar el sombrero lo más ancho posible o lo más largo posible. Tomar el descanso en sombras y en lugares frescos. Presentar atención a su estado físico. Hablar con los médicos si presenta algunos calambres. Siguiente, por favor. Intensidad de los ruidos. El ruido es ocasionado como todos los sonidos desagradables y no deseados, que puede causar diferentes enfermedades hasta muerte. En este cuadro les voy a mostrar un poco los niveles de Sonora y las consecuencias. Nivel de Sonora de 10 a 20 apenas audibles, que lleva la consecuencia de apenas audibles. De 40 a 80 sonidos tranquilos agradables. De 70 a 85 ruidos normales de la calidad. De 85 a 90 una exposición larga puede causar pérdidas del ruido. De 100 a 120 el ruido es molesto. De 120 a 130 es vulnerable de dolor. De 140 o más allá una sola exposición puede causar la pérdida permanente. Evaluación y medición del ruido. Aquí les voy a hablar un poco de los equipos de monitores. Medición de los sonidos. Primer paso, establecer un sistema de monitores, informar a los trabajadores, calibrar el equipo, tomar muestras de ruidos con un decímetro, tomar muestras con sonómetro, calcular la exposición y evaluar los resultados. El siguiente, por favor.
Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Brian Alex Quinteros Camacho y voy a hablarles sobre la capacitación y entrenamiento al personal. Primero debemos saber qué es la capacitación y el entrenamiento al personal. Es el proceso de capacitación y entrenamiento del personal, implica el esfuerzo para desarrollar las competencias técnicas y conductuales de los empleados, con el propósito de hacerlos más aptos para el trabajo. Uno de los ejemplos que hemos tomado es la Caja Petrolera de Salud, que está en función de capacitación y entrenamiento personal. Uno de estos cuenta con capacitaciones contra incendios, bioseguridad y manejo de residuos. Siguiente, por favor. Para esto, se deberían especificar las capacitaciones al personal en temas de seguridad industrial. En esta parte también estarán contempladas las capacitaciones contra incendios, bioseguridad y manejo de residuos. Siguiente, por favor. Los comités. Está conformado por comités de seguridad, que en lo referido a los comités de seguridad se exige un comité mixto, el cual se encargará de todo lo referido a higiene y seguridad industrial. Comité mixto de higiene y seguridad industrial. Esto está conforme a la normativa Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar en el capítulo séptimo, artículo 30 y siguientes. Resolución ministerial número 496. Comité intrahospitalario de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios. Conforme a las leyes, ley número 2028 de municipalidades, la ley número 1551 de participación popular, la ley 1333 del medio ambiente, ley número 1178 de administración y control gubernamental, reglamentos de la ley medio ambiente, normas bolivianas de residuos sólidos, número 742 a 760, aprobados con la resolución ministerial número 383, y reglamentos y normas más básicas de residuos sólidos generados en establecimiento de salud, normas básicas 69.001 a la 69.007. En este plan se deberá especificar los comités que se cuentan en cada establecimiento, además de tener las actas de conformación documentadas y, en el caso de comité mixto, presentadas al Ministerio de Trabajo, así como las actas de reuniones trimestrales de acuerdo a la norma. Siguiente, por favor. Registro de accidentes. Se debe llevar el registro de los accidentes de trabajo dentro de las instalaciones. Esto debe estar detallado en un libro que será abierto con la ayuda de asesoría legal para hacer el seguimiento de esto. El objetivo de este punto: se debe establecer el procedimiento para la atención general, reporte e investigación a accidentes personales y vehiculares ocurridos en la institución. Se aplica a los accidentes y emergencias en los que se encuentre involucrado al personal de la Caja Petrolera de Salud y contratista. Siguiente, por favor. Algunos registros de accidentes que podemos ver: está el accidente ocupacional, que es el suceso imprevisto o no deseado que altera una actividad de trabajo, ocasionando daños en términos de lesión o daño a personas. Accidente con tiempo perdido. Accidente ocupacional que ocasiona que uno o varios trabajadores pierden más de una jornada de trabajo, en la cual son 8 horas. Accidente sin tiempo perdido. Accidente ocupacional que ocasiona que uno o varios trabajadores pierdan menos de una jornada de trabajo. Igual es de 8 horas. Accidente vehicular. Suceso imprevisto que involucra
automotores de la Caja Petrolera de Salud dentro y fuera de las instalaciones de la institución. Incidente: suceso que tuvo el potencial de provocar un accidente. Reporte de accidentes: acción de comunicar de manera formal, aplicando un registro, la ocurrencia de un accidente. Canales: redes sociales, otras actividades digitales, actividades no digitales. Comité de investigación: es un comité conformado por el encargado de cada establecimiento de la unidad o departamento donde ocurrió el accidente. Siguiente, por favor. Investigación del accidente. Suscitado un accidente en el encargado del área involucrada en coordinación con higiene y seguridad industrial, que evalúa de acuerdo al alcance del presente procedimiento. Informe de investigación: es el informe que emite el Comité de Investigación para la determinación de causas y recomendación de acciones y controles preventivos y correctivos. Comunicación del accidente: el personal que presencia un accidente en el área de trabajo o un accidente vehicular, en caso de que existan lesiones corporales, facilita primeros auxilios al personal accidentado de la Caja Petrolera de Salud o externo. Atención del accidente: en el lugar del accidente, el médico facilita la atención primaria necesaria al o las personas que lo requieran y en función a la gravedad decide su evacuación al centro hospitalario. Reporte formal del accidente: el médico debe ser posible en un máximo de 24 horas de ocurrido al accidente, elaborar el informe de atención médica y lo remita al encargado del establecimiento, el cual remite esta a higiene y seguridad industrial. Análisis causal del accidente: recopilada la información, el comité de investigación inicia el análisis de las causas que originaron el accidente. Se tiene siempre presente que la investigación busca identificar las causas no culpables. Siguiente, por favor. Prende tu micrófono, por favor.
continuar. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Hamilton Somero Auca. Continuando con la exposición, otros puntos que estén marcados en el decreto de ley del número 16.998, manejo defensivo. En este punto se quiere establecer los criterios básicos para la aplicación de técnicas de manejo defensivo con la finalidad de prevenir accidentes vehiculares. Esto se aplica a todo el personal que conduce vehículos. Definiciones: tener manejo defensivo, técnica que provee conceptos teóricos y prácticos para la conducción más segura de vehículos. Puntos ciegos es el área o el campo visual de los cuales por lo general no pueden ser vistos por el conductor. Responsabilidades: la responsabilidad personal de conducir los vehículos de la institución deben aplicar presente en el instructivo. Aquí en la imagen podemos ver el color plomo nos indica el área visible que tiene con los retrovisores. El punto negro es el área de los lados del auto que no tiene la visibilidad del conductor con el retrovisor. Permiso para la conducción de vehículos. Los encargados de cada establecimiento deben asegurarse que todo el personal bajo su dirección que conduce vehículos fue capacitado en manejo defensivo y cuenta con la autorización o permiso respectivo. Se debe gestionar también para la capacitación y manejo defensivo al personal que ingresó a la Caja Petrolera de Salud o a los antiguos también actualizándolo. El personal que conduce vehículos debe contar con su permiso y autorización para conducir vehículos. Por ejemplo, tenemos la licencia de conducir. Condiciones técnicas de los vehículos e inspecciones. Los encargados de cada establecimiento deben verificar que los responsables asignados con vehículos dentro de su área lleven a cabo la inspección mensual con el registro especificado. Si se identifican condiciones de gestionar la reparación respectiva y hacer conocer el servicio de mantenimiento que antes de volver los vehículos. La institución, el personal que conduce vehículos debe preservar las características y condiciones de seguridad facilitadas a los vehículos, periódicamente verificar visualmente las condiciones del vehículo. Reglas básicas de seguridad durante la conducción de vehículos. Reglas generales: el personal que conduce vehículos debe portar licencia de conducir actualizada y cumplir y aplicar el reglamento de tránsito. No conducir y si presenta cansancio o enfermedades que puedan influir en las habilidades y concentración de la conducción. No conducir bajo la influencia de alcohol, drogas, otros estimulantes, de preferencia no se fumará. Inspeccionar visualmente los vehículos antes de su uso. Sujetar continuamente el volante con las dos manos, de preferencia en las siguientes posiciones. Aquí en la imagen tenemos los vehículos que tienen sin bolsa del aire, las dos manos en la posición de 10-10, los vehículos con bolsa de aire, las dos manos en la posición de 9-15. Respetar los siguientes límites de velocidad son en la ciudad límites establecidos por tránsito, carreteras troncales 80 km/h, el límite máximo. En carreteras por preferencia de vehículos que vienen en sentido contrario de su vía. En curva y de acuerdo a la necesidad se puede tocar bocina. Tomar precauciones cuando exista polvo en la carretera, mantener una distancia segura con otros vehículos. En la noche utilizar continuamente las luces y disminuir la velocidad en caso de que se encuentre en otro vehículo, utilizar luz baja. Eso es todo. Muchas gracias.